Hola, 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 amantes del mundo del espectáculo y bienvenidos una vez más a este canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que nos ven, un saludo enorme. Yo soy, y en este espacio nos dedicamos a desentrañar los misterios, las polémicas y los romances más apasionantes del mundo de las celebridades, especialmente cuando hablamos de Turquía y por supuesto, de las estrellas que nos enamoran. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Prepárense porque la bomba es grande. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de la vida amorosa de dos de los nombres más importantes de la televisión turca, y no solo de Turquía, sino de todo el mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no nos centraremos solo en su romance, ya que todos sabemos que estuvieron juntos y muy enamorados. Lo verdaderamente impactante es lo que vamos a analizar, ¿por qué querían separarlos? ¿Qué oscuros hilos se movieron detrás de esta relación que tanto amábamos y que tanta gente apoyaba? ¿Qué intereses ocultos se escondían tras las bambalinas? Ya les aviso que este vídeo está cargado de información, de rumores, de especulaciones, pero también de declaraciones y hechos confirmados que nos darán una visión más clara de por qué este amor, aparentemente perfecto, tuvo que enfrentarse a obstáculos tan duros. Así que si están listos para descubrir la verdad detrás de la ruptura de Kerem y Hande, sigan mirando. Y por cierto, antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana tenemos un montón de contenido nuevo esperando por ustedes. Así que acompáñenme en esta aventura. Empecemos. Para entender por qué la pareja más mediática de Turquía fue objeto de tantos intentos de separación, tenemos que remontarnos al inicio de su relación. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Eda y Serkan como se conoce en español. La química entre ellos era innegable, algo que traspasaba la pantalla y encandilaba a los espectadores. En la serie interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que, como suele ocurrir en las novelas, se enamoraba y luchaba contra viento y marea por estar juntos. Y en la vida real, la magia surgió. La chispa saltó y los rumores de romance se convirtieron en realidad. Desde el principio, la relación de Kerem y Hande fue muy comentada. Los paparazzi los perseguían, sus fans celebraban cada gesto de cariño y, por supuesto, la prensa del corazón no les quitaba el ojo de encima. Pero a pesar de la atención mediática, la pareja siempre pareció muy unida, muy natural. Se mostraban felices, enamorados y, sobre todo, muy auténticos. Compartían fotos en sus redes sociales, asistían a eventos juntos y, en definitiva, vivían su amor abiertamente. Y esto, aparentemente, debería ser motivo de alegría, ¿no? Pues no, al parecer. Porque detrás de esta fachada de cuento de hadas, se tejían intrigas que buscaban, a toda costa, romper esa idílica relación. Entonces, ¿qué motivos podrían haber llevado a alguien a querer separar a Kerem Bürsin y Hande Erçel? Aquí es donde entran en juego los rumores y las especulaciones, pero también algunas verdades que, con el tiempo, han ido saliendo a la luz. Analicemos en detalle cada uno de estos factores, desmenuzando las posibles causas y las consecuencias que tuvieron en la relación de esta icónica pareja. *1. La presión de las productoras y las marcas, el poder del dinero y la imagen ***. Uno de los principales motivos que se mencionan es la presión de las productoras y las marcas ***. Kerem y Hande se habían convertido en un fenómeno, y sus nombres eran sinónimo de éxito. La serie Love is in the Air fue un éxito arrollador, catapultándolos a la fama internacional. Las productoras obviamente querían capitalizar ese éxito al máximo. La pareja era un imán para la audiencia, y cada episodio en el que aparecían juntos garantizaba altos índices de audiencia. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que no todas las productoras veían con buenos ojos la relación fuera de la pantalla. El motivo principal era el miedo a que el éxito de la serie dependiera demasiado de la pareja en la vida real. Si la relación terminaba, ¿qué pasaría con la serie? ¿Perderían audiencia? ¿Se desmoronaría el fenómeno? El riesgo era considerable y la inestabilidad emocional de la pareja fuera del set podría afectar su rendimiento en la serie. Además, las marcas que contrataban a Kerem y Hande para campañas publicitarias también tenían sus intereses. La pareja era un dúo publicitario perfecto. Juntos representaban el amor, la juventud, la belleza y el éxito. Las marcas que los contrataban buscaban ese factor X, que impulsaría sus ventas y aumentaría su visibilidad.
Querían que la pareja siguiera siendo el centro de atención, ya que esto aumentaba el impacto de sus campañas. Y claro, ¿qué pasaría si la pareja se separaba? ¿Se diluiría el efecto pareja perfecta? ¿Dejarían de ser tan atractivos para el público y por ende para las marcas? Esta presión constante por mantener la imagen perfecta y el éxito comercial generó un ambiente asfixiante para la pareja. La presión de mantener una fachada, de no cometer errores, de no decepcionar a las productoras ni a las marcas, pudo haber afectado su relación. La idea de que su amor fuera un producto más, sometido a las exigencias del mercado, debió ser un lastre difícil de soportar. Se rumorea que algunos ejecutivos de la industria intentaron influir en la relación, sugiriendo estrategias de marketing que incluían apariciones públicas, entrevistas conjuntas y publicaciones en redes sociales que enfatizaban la perfección de la pareja. La intención era mantener viva la chispa del romance independientemente de lo que sintieran en realidad. Esta manipulación constante, aunque sutil, pudo haber erosionado la confianza y la autenticidad de la pareja. *2. Competencia y celos, el veneno de la envidia en el mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo es un lugar ferozmente competitivo, donde la envidia y los celos pueden ser tan dañinos como las malas críticas. La popularidad de Kerem y Ande generó, inevitablemente, competencia. Otros actores, actrices, modelos y personalidades del mundo del entretenimiento veían en ellos una amenaza. Su éxito eclipsaba al de muchos y la envidia se convirtió en un sentimiento común. Algunos medios turcos, especialmente los más sensacionalistas y ávidos de noticias jugosas, no dudaron en crear polémicas y rumores falsos para dañar la imagen de la pareja. Se inventaron supuestas infidelidades, peleas, desacuerdos y crisis sentimentales, con el objetivo de generar controversia y, por supuesto, aumentar sus ventas. La prensa del corazón, en su afán por captar la atención del público, a menudo recurre a la exageración y a la fabricación de noticias, sin importar el daño que puedan causar. ¿Pero por qué tanta saña? ¿Qué ganaban con esto? Pues en gran medida atención mediática, algo que por desgracia, a menudo se consigue a costa de la felicidad de las personas. La publicación de rumores falsos y especulaciones malintencionadas generaba clics, ventas y una mayor visibilidad para los medios que los difundían. El morbo y el sensacionalismo son armas poderosas en el mundo del entretenimiento, y Kerem y Ande, con su idílica historia de amor, eran un blanco perfecto. La competencia no solo se limitaba a los medios de comunicación. Otros actores y actrices que aspiraban a la misma fama y éxito podrían haber visto en la separación de Kerem y Ande una oportunidad para ascender en la escala de la popularidad. La desaparición de la pareja perfecta dejaría un vacío que otros podrían llenar. Se especula con que algunos actores y actrices utilizaron a sus propios equipos de relaciones públicas para difundir rumores y socavar la imagen de Kerem y Ande. Los celos también se manifestaron en el ámbito personal. La popularidad de Ande en particular creció exponencialmente gracias a su relación con Kerem y al éxito de la serie. Esto pudo haber generado tensiones y resentimientos en algunas personas cercanas a ella. La idea de que Ande se estaba aprovechando de Kerem para impulsar su carrera, aunque injusta, era un rumor común en algunos círculos. Esta dinámica tóxica alimentada por la envidia y los celos pudo haber contribuido a la inestabilidad emocional de la pareja. *3. Intervención de terceros, la sombra de la manipulación. En el mundo del espectáculo, es común que haya personas que se aprovechan de las relaciones sentimentales de las estrellas para obtener beneficios propios. La presencia de representantes, managers, asesores de imagen y otros profesionales del sector puede ser beneficiosa, pero también puede convertirse en una fuente de manipulación y control. Algunos rumores apuntan a que ciertas personas cercanas a Kerem y Ande intentaron influir en su relación, bien para manipularlos, o bien para sacar provecho económico o mediático. ¿Quiénes eran estas personas? Pues por desgracia en estos casos, la información es muy difusa, pero se habla de representantes que veían en la pareja una oportunidad para cerrar lucrativos contratos, de managers que intentaban controlar la imagen pública de Kerem y Ande para maximizar sus ingresos, y de asesores de imagen que podrían haber intentado imponer su propia visión de la relación, con el objetivo de aumentar la popularidad de sus clientes. La manipulación pudo haber adoptado diversas formas. Podrían haber intentado aislar a Kerem y Ande de sus amigos y familiares, con el objetivo de ejercer un mayor control sobre ellos.
Podrían haber filtrado información falsa a los medios de comunicación para generar controversia y aumentar su visibilidad. Podrían haber influido en sus decisiones profesionales, aconsejándoles que aceptaran ciertos proyectos o que mantuvieran una determinada imagen pública. La intervención de terceros también pudo haber afectado la confianza de Kerem y Hande. La constante presencia de personas que tenían sus propios intereses en juego pudo haber generado sospechas y desconfianza entre la pareja. La incertidumbre sobre quiénes eran realmente sus amigos y quienes solo buscaban beneficiarse de su fama pudo haber desgastado su relación. La falta de privacidad y la constante exposición a los medios de comunicación también facilitaron la intervención de terceros. Los representantes y managers podían utilizar a los paparazzi y a la prensa del corazón para controlar la narrativa de la relación, difundiendo rumores y manipulando la opinión pública. La sensación de estar constantemente vigilados y manipulados pudo haber sido un factor determinante en la ruptura de la pareja. *4. Diferencia de edad y percepción pública, un obstáculo invisible ***. Kerem Bürsin es mayor que Hande Erçel. Aunque la diferencia de edad no es excesiva, algunos medios y algunos sectores de la sociedad turca mostraron cierto recelo ante la relación. La idea de que Kerem pudiera ser demasiado mayor para Hande generó algunos comentarios negativos. En Turquía, como en muchas otras culturas, la diferencia de edad en las relaciones sentimentales puede ser un tema delicado. La sociedad turca a veces es conservadora y tradicional, y la idea de que un hombre mayor se relacione con una mujer más joven puede generar críticas y prejuicios. Además, la percepción pública de Kerem Bürsin, de hombre más maduro y con más experiencia, y de Hande Erçel, como una actriz más joven y en ascenso, pudo haber alimentado la idea de que la relación era desigual. Algunos críticos y comentaristas de la prensa del corazón cuestionaron la autenticidad de la relación, sugiriendo que Kerem estaba aprovechándose de la juventud y la fama de Hande. Esta percepción pública negativa, aunque minoritaria, pudo haber afectado la confianza de la pareja. La constante exposición a comentarios y críticas sobre la diferencia de edad pudo haber generado inseguridades y dudas. Hande especialmente pudo haber sentido la presión de demostrar que su amor era auténtico y que no se dejaba influenciar por las opiniones externas. La diferencia de edad también pudo haber generado tensiones en el ámbito personal. Kerem, al ser mayor, podría haber tenido una visión diferente de la vida y de las relaciones, lo que pudo haber generado desacuerdos con Hande. La necesidad de conciliar sus diferentes perspectivas y expectativas pudo haber sido un desafío difícil de superar. En resumen, la diferencia de edad, aunque no fue un factor determinante en la ruptura, sí pudo haber contribuido a la inestabilidad de la relación. La presión de la sociedad, la percepción pública negativa y las diferentes expectativas personales pudieron haber erosionado la confianza y la armonía de la pareja. *5. La naturaleza efímera de las relaciones en el mundo del espectáculo, el precio de la fama ***. Las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo suelen ser muy volátiles. La presión mediática, los viajes, los rodajes, la distancia y el estrés pueden pasar factura. A esto hay que añadir el hecho de que a veces, las parejas se forman en un contexto muy específico, y una vez que ese contexto desaparece, la relación se debilita. La vida de una celebridad es frenética y exigente. Los viajes constantes, los rodajes prolongados, la falta de privacidad y la constante exposición a los medios de comunicación pueden generar un estrés emocional considerable. La distancia física, especialmente, es un desafío para las parejas que trabajan en la industria del entretenimiento. Pasar largos periodos de tiempo separados, sin poder compartir momentos cotidianos, puede erosionar la conexión y la intimidad. La presión mediática también es un factor determinante. Los paparazzi, la prensa del corazón y las redes sociales pueden generar una presión constante sobre la pareja. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de evitar escándalos y de satisfacer las expectativas del público puede generar ansiedad y estrés. Además, las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo se forman en un contexto muy específico. Kerem y Hande se conocieron y se enamoraron en el set de Love is in the Air. La intensidad de la experiencia, la convivencia diaria, el trabajo en equipo y la química que existía entre ellos en la pantalla facilitaron el surgimiento del amor. Sin embargo, una vez que la serie terminó y que ese contexto desapareció, la relación se enfrentó a nuevos desafíos. La falta de un proyecto en común,
la necesidad de tomar decisiones sobre sus futuras carreras y la presión de mantener la relación a distancia pudieron haber debilitado la conexión entre Kerem y Hande. La transición de una vida llena de trabajo y atención mediática a una vida más normal pudo haber sido difícil para ambos. En definitiva, la naturaleza efímera de las relaciones en el mundo del espectáculo es un factor determinante en la mayoría de las rupturas. La presión mediática, los viajes, el estrés, la distancia y la falta de un contexto común pueden erosionar la conexión y la intimidad, y lamentablemente eso pudo haber sucedido con Kerem y Hande. *** Después de la ruptura, el legado de un amor que marcó época ***. La separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un acontecimiento que generó mucha tristeza entre sus fans. El anuncio de la ruptura, aunque esperado por algunos, dejó un vacío en el corazón de muchos. La pareja había representado el amor idealizado, la juventud, la belleza y el éxito. Su historia había sido un cuento de hadas moderno y su final, inevitablemente, decepcionó a quienes soñaban con un felices para siempre. Sin embargo, tanto Kerem como Hande han continuado con sus carreras profesionales. Ambos han protagonizado nuevas series, han participado en campañas publicitarias y han seguido cosechando éxitos. Aunque su romance llegó a su fin, el cariño del público hacia ellos sigue intacto. Kerem Bürsin ha participado en varias series de televisión, demostrando su versatilidad como actor. Ha participado en proyectos internacionales, consolidando su reputación como uno de los actores turcos más importantes del mundo. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones. Hande Erçel, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la industria del entretenimiento. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas publicitarias y se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono de la moda y en una inspiración para millones de personas. A pesar de la ruptura, Kerem y Hande han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han evitado las declaraciones polémicas y han demostrado madurez y profesionalismo. Ambos han afirmado que se guardan cariño y respeto mutuo, y que los buenos recuerdos de su relación permanecerán. Aunque el amor entre ellos no pudo durar, nos dejaron momentos inolvidables que siempre recordaremos con cariño. Su historia de amor, su química en la pantalla y su autenticidad han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. *** Conclusión: un amor sometido a la presión del éxito ***. Hemos analizado las posibles razones por las que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron objeto de tantos intentos de separación. Una historia llena de rumores, de presiones, de intereses ocultos, pero también de amor y de autenticidad. La conclusión es que la ruptura de Kerem y Hande no fue un acontecimiento simple. Fue el resultado de una compleja serie de factores, entre ellos la presión de las productoras y las marcas, la competencia y los celos, la intervención de terceros, la diferencia de edad y la percepción pública, y la naturaleza efímera de las relaciones en el mundo del espectáculo. Aunque no podemos saber con certeza qué fue lo que realmente pasó, lo que sí está claro es que hubo una serie de factores externos que influyeron en su relación. Las presiones de las productoras, la competencia, los celos, la intervención de terceros, la diferencia de edad y la naturaleza efímera de las relaciones en el mundo del espectáculo, todo esto pudo haber jugado un papel importante. La historia de Kerem y Hande es una advertencia sobre los peligros del éxito y la fama en el mundo del entretenimiento. Es una historia sobre la presión mediática, la manipulación y la dificultad de mantener una relación en un entorno tan hostil. Es una historia que nos recuerda que a veces el amor no es suficiente, y que los obstáculos pueden ser demasiado grandes. Pero a pesar de todo, la historia de Kerem y Hande también es una historia de amor. Un amor que, aunque efímero, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Un amor que nos enseñó que incluso en el mundo del espectáculo, la autenticidad y el cariño pueden triunfar sobre la adversidad. Y ahora es momento de que ustedes, mis queridos seguidores, compartan sus opiniones. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Están de acuerdo con lo que hemos hablado? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo, compartan sus opiniones y debatamos juntos. La conversación está abierta. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo que subimos.
Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.